Bien, ¿cierto? Sí, perfecto. Bueno, listo, perfecto. Entonces estábamos hablando, pues que en lo que alcanzaba a leer en el chat, pues muchas personas apenas están haciendo pues como ese primer acercamiento con lo que tiene que ver con el soporte nutricional enteral, ¿sí? Y esas técnicas de terapia nutricional que nosotros utilizamos en nutrición clínica con la finalidad de que podamos brindar un mejor soporte nutricional al paciente y mejorar sus resultados de salud. En este caso, pues vamos a hablar un poco de nutrición enteral y cuando estamos hablando de nutrición enteral, pues básicamente el consenso que se hace en las diferentes guías de práctica clínica de las diferentes asociaciones es que es una forma de soporte nutricional que utiliza el tracto gastrointestinal siempre y cuando este sea funcional y puede ser para cubrir parcialmente o totalmente los requerimientos nutricionales del paciente mediante fórmulas que pueden ser estándares o específicas de uso por medio de una sonda de alimentación enteral. Básicamente este es el concepto y digamos que para poder profundizar un poco más sobre lo que venimos haciendo hoy en día en terapia nutricional, pues debemos remontarnos un poquito hacia esos principios e incluso venimos escuchando ya en años antiguos, desde la época antes de Cristo, donde ya se empezaba a hablar un poco sobre esos métodos de terapia, sobre esos métodos de alimentación, pero que no tenía que ver con la vía oral, en aquellas condiciones donde la vía oral no fuese posible. Inicialmente, pues se empezó con enemas, se empezaba con enemas nutritivos a base de vino, leche y digamos que otros alimentos propios de la época, donde pues digamos que se utilizaba la vía rectal como para buscar alimentar al paciente. De hecho, dentro de esa época, digamos que hay cierta literatura un poco difusa, donde pues habían estudios que buscaban comprender un poco cómo pudiese ser este proceso de absorción o no de nutrientes por esta vía rectal. Ya a partir de los siglos XVI y los siglos XVIII, pues digamos que ya se empezó a implementar un poco sobre esos métodos que permitían alimentar a las personas cuando la vía oral no era posible por medio de cánulas, por medio de sondas, sondas en diferentes materiales. Digamos que aquí podemos ver en este periodo esos primeros intentos de poder instrumentalizar ese proceso de terapia nutricional. Pero digamos que los inicios de lo que podemos considerar lo que hoy en día es como la terapia nutricional moderna, por decirlo así, ya empieza a partir del siglo XX, donde tenemos un intervalo de periodos importantes entre 1910 y 1921, donde por primera vez se empieza a hablar que la vía ideal para poder alimentar a estos pacientes que requerían una vía alterna de alimentación era de forma pospilórica. Digamos que lo que describía este autor en su momento es que, digamos que como el intestino era el encargado del proceso de absorción de nutrientes, entonces, pues digamos que la vía predilecta o mejor opción, pues debería ser la pospilórica. A partir del 1921, pues el doctor Nelaton hace se describe la primera invención o la primera invención, no, la primera realización de una sonda que se podía utilizar con fines de drenaje, ¿sí? De drenaje del contenido gástrico, pero a su vez también se podía utilizar como vía de alimentación y por lo tanto se logró esta estandarización y en su momento se volvió el instrumento pues preferido para la alimentación enteral, que hoy en día pues la seguimos conociendo como la sonda Levin o la sonda nasogástrica que utilizamos normalmente en los servicios, siempre y cuando esta tenga una finalidad de corta duración. A partir de 1930 y 1940, pues digamos que ya se empieza a incrementar un poco más la necesidad de que estas vías de alimentación alterna fuesen un poco más seguras y por lo tanto ya se empiezan
a manejar bombas con la finalidad de poder regular la velocidad con la que se entraban las fórmulas en ese tiempo artesanal para poder dar la alimentación al paciente. A partir de allí también, dada la necesidad de tener un poco esas fórmulas un poco más estandarizadas, fórmulas que tuvieran menor riesgo microbiológico y demás, pues ya se empiezan a ver, digamos que las diferentes fórmulas comerciales que hasta hoy vienen pues en proceso de mejorar su composición. En 1975, pues podemos ver que se constituye la ASPE, la Asociación Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, y que este viene, digamos que a raíz también de la creación de la nutrición parenteral, que ese es tema pues como de otra charla, pero pues la nutrición parenteral aparece aproximadamente por allá en 1960 y a partir de allí pues empieza a consolidar un poco más el concepto de soporte nutricional y aparece en 1975 la constitución de esta asociación, donde ya se empiezan a hablar de equipos interdisciplinarios con el fin de brindar un soporte nutricional especializado en aquellos pacientes con condiciones especiales. En 1979 ya aparece pues como la primera gastrostomía endoscópica percutánea, que permitía pues digamos que en esos pacientes que requerían una vía alterna de alimentación por mayor tiempo, lograr una vía de alimentación un poco más segura. Ya se empiezan en 1990 a consolidar digamos que los resultados de esas investigaciones que empiezan a partir de los 1950 a los 1990 más o menos, empiezan a consolidar metaanálisis y demás estudios clínicos sobre los resultados a corto, mediano y largo plazo de la terapia nutricional parenteral, y lo que conocemos hoy en día es que se vienen cada vez consolidando más esas guías de práctica clínica que nos orientan conforme al soporte nutricional que debemos brindar en las diferentes condiciones clínicas, y ha habido un aumento del interés en lo que tiene que ver con microbiota intestinal, inmunomodulación, fórmulas específicas pues para lograr atenuar toda esa respuesta inflamatoria en diferentes contextos clínicos. Y miren que a mí esto me parece, yo siempre considero que iniciar con esa historia en cualquier tema que ustedes estén trabajando nos permite poder identificar cuándo ocurren esos diferentes saltos epistemológicos que nos permiten cambiar un poco la concepción de lo que es el concepto de un tipo de terapia. En este caso, pues antes de del siglo XX, digamos que el soporte o la nutrición por una vía alterna de alimentación por sonda solo estaba limitada a este dibujito que acabamos de ver en pantalla, que digamos que nos ilustra el tracto digestivo, pero solo se consideraba eso, solo se consideraba un tubo, listo, y ese tubo se le pasaba pues una sonda con la finalidad de alimentar. En ese tiempo no hablábamos de nutrir como tal, sino una alimentación como fines de supervivencia. Digamos que alimentación siempre se ha asociado se ha asociado en su momento pues una persona enferma que digamos que disminuía la alimentación, se miraban pues esos cambios en su estado nutricional y por lo tanto alimentar simplemente se veía como una forma de supervivencia, alimento para que la persona sobreviva. Pero a raíz de todos esos avances en cuanto a la creación de sondas específicas para la alimentación, bombas de infusión, tipos de fórmulas nutricionales y la misma investigación de cómo funciona el sistema digestivo, nos ha permitido ir cambiando o hacer ese salto epistemológico donde ya no hablamos únicamente de alimentación como una forma de sobrevivir, sino que además de ello ya hablamos de terapia nutricional enteral, considerando que alimentar al paciente, listo, pero garantizar de que esa alimentación tenga un aporte nutricional necesario, pues va a contribuir en múltiples esferas del paciente. En este caso vemos que la nutrición o hablar de terapia nutricional como tal, pues tiene implicaciones en múltiples sistemas a nivel multiorgánico, en todo lo que tiene que ver con mejoría de las proteínas séricas, con mejoría de la respuesta y la capacidad pulmonar, con mejoría en
en la función y en la cantidad de masa muscular, en la regulación de la microbiota intestinal, pero en otros factores que hoy en día venimos hablando más como atenuación de la respuesta inflamatoria en esos contextos donde tenemos pacientes en condiciones delicadas de salud. Pero nosotros siempre cuando vamos a hablar de nutrición enteral, yo siento que recordar la anatomofisiología del sistema digestivo es fundamental para poder tomar mejores decisiones y podamos tener mejores resultados clínicos con el paciente. Si yo no tengo una muy buena comprensión de cómo está constituido el sistema digestivo, cuál es la participación de los diferentes órganos accesorios, cuál es su función, cuáles son esas funciones de esos órganos, tanto endocrinas y exocrinas, que me van a permitir, y cómo todo esto en sinergia, no pensando en un órgano como tal, cómo esto se articula para poder garantizar de que haya un buen proceso de digestión y absorción de nutrientes. Entonces, si recordamos un poco la fisiología del sistema digestivo, sabemos que después de que ingerimos los alimentos, digamos que desde que el alimento ingresa a la boca, pues ya tenemos una estimulación de unas glándulas salivales. Perdón, ¿me escuchan bien? Sí, se te escucha bien. Que ya quedé como traumado. No te Vale, perfecto. Entonces, desde ese primer momento que nosotros ya ingerimos un alimento, pues activamos ciertos mecanismos de señalización celular que activan glándulas salivales, esas glándulas salivales que van a aportar pues saliva, pero esa saliva tiene enzimas como la milasa, que van a permitir que haya un proceso un poco más pasivo, pues como en esa hidrólisis de nutrientes, que cuando llega al estómago, pues va a haber una mayor liberación de ácido clorhídrico, que va a permitir va a favorecer el proceso de hidrólisis y desnaturalización de esas proteínas, que posteriormente, cuando este ya va avanzando un poquito más hacia el duodeno, hace estimulación para que esos jugos pancreáticos y esas sales biliares puedan llegar a la luz intestinal, que permita pues liberar otras enzimas como lipasa, amilasa, tripsina, quimiotripsina y entre otras, que van a permitir que haya hidrólisis tanto de las proteínas, haya hidrólisis también de esas moléculas de carbohidratos, haya hidrólisis pues también de esos ácidos grasos, de esas moléculas lipídicas, y poder garantizar que haya un buen proceso de absorción. Si nos vamos un poquito más abajo, pues recordemos que el yeyuno está encargado de esa mayor parte de absorción de nutrientes, donde vamos a poder hacer una absorción tanto de como ya esas unidades de esas macromoléculas, en este caso de los monosacáridos, de los aminoácidos, de esos ácidos grasos, de electrolitos, vitaminas, minerales y demás. Y cuando ya llegamos al hilio, pues ese hilio está encargado de mayor parte de la reabsorción de agua y de electrolitos. Recordando también por allí, pues que el sistema digestivo tiene una longitud extensa, estamos hablando de que son aproximadamente 9 a 11 metros del sistema digestivo, desde que iniciamos el tramo del tubo digestivo desde la boca hasta que termina en el proceso de defecación en el ano. Estamos hablando de 9 a 11 metros, dependiendo pues como la literatura que consultemos, y que existen unas dimensiones específicas de cada uno de estos órganos. Entonces, por ejemplo, si evaluamos el esófago aproximadamente puede tener unos 25 centímetros. Si hablamos del estómago, también puede tener unos 25 centímetros de capacidad, unos 25 centímetros de longitud, pero también este puede tener una capacidad de dilatarse hasta el punto que pueda alcanzar una capacidad para reservar entre 1.5 litros aproximadamente. El intestino delgado pues tiene una longitud aproximadamente de 6 a 7 metros, donde el duodeno pues es un poquito más corto, 25 centímetros. Tenemos una mayor proporción de yeyuno, que tiene aproximadamente unos 2.5 metros. Tenemos el ilion, que puede medir aproximadamente entre 3 a 3 metros y medio. Y esto es muy importante, y así mismo pasa con el colon. Digamos que, y esto es muy importante tenerlo presente, chicos, porque
Resulta que cuando estamos en diferentes situaciones clínicas donde se altera la anatomía o la longitud de ese sistema digestivo, también nos va a dar pie para que nosotros podamos definir qué tipo de soporte nutricional es lo mejor o no para el paciente, dependiendo, digamos, qué tan funcional puede ser la anatomía de ese sistema digestivo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de que el paciente tuvo una isquemia mesentérica y por lo tanto tuvo que haber una resección importante del intestino delgado, y venimos hablando que el yeyuno es el tramo de ese intestino delgado encargado de una mayor absorción de nutrientes, y digamos que por esa isquemia tocó hacer una resección, supongamos de 2 metros, pues estamos tratando un sistema digestivo con una capacidad, una superficie de capacidad para absorber nutrientes muy limitada, y asimismo nosotros tenemos que ajustar las técnicas de soporte nutricional. Entonces es muy importante pues como poder tener en cuenta cómo está segmentado el sistema digestivo, cuánto mide, y algo también que es muy importante que creo que siempre se debe tener en cuenta es que en el sistema digestivo siempre hay una afluencia de líquido, siempre se está moviendo líquido por el sistema digestivo y nuestro cuerpo siempre está produciendo líquidos en el sistema digestivo. En un día aproximadamente el sistema digestivo, la boca, por ejemplo, las glándulas salivables específicamente pueden llegar a producir casi hasta 1,5 litros de saliva. Estamos hablando que el mismo estómago, para poder hacer esa degradación de los compuestos que llegan a él, pues hay una liberación de ácido clorhídrico, entre 1,5 a 2,5 litros al día. El hígado también hace su aporte de líquidos. El páncreas también hace su aporte con los jugos pancreáticos, y por lo tanto, cuando ya vemos la producción total de líquidos en el sistema digestivo, pues estamos viendo que el solo sistema digestivo al día está produciendo aproximadamente entre 6 a 7 litros diarios. Y muy importante tener en cuenta esto de la producción de líquidos, porque muchas veces cuando ustedes ya se enfrenten a la práctica clínica, se van a dar cuenta que muchas veces al paciente se le dejan sondas a drenaje, ¿sí? Porque pueden estar en un contexto de una dismotilidad intestinal, donde nos alarmamos mucho por la producción de líquidos cuando realmente, pues digamos que hace parte también de la fisiología normal del sistema digestivo. Si bien los débitos por una sonda, pues no deberían ser tan elevados, estamos hablando de que uno esperaría que una sonda nasogástrica en menos de 24 horas para que el débito se considere que no es elevado, pues no debe superar los 500 cc en 24 horas, bueno, dependiendo pues donde esté, depende del contexto. Debemos tener en cuenta que igual el sistema digestivo está produciendo unas sustancias y por lo tanto no podemos delimitar a qué vamos a negar un soporte nutricional enteral, que lo vamos a ir viendo únicamente porque tenemos una sonda de drenaje con una producción de líquidos de 200 o 300 cc en 24 horas, que se pudiese considerar en algunos contextos dentro de la normalidad. Ahora bien, ya que hicimos pues como un recorderis o un recorrido así súper rápido por esa anatomofisiología del sistema digestivo, pues antes de definir un soporte nutricional es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esas consideraciones éticas de la terapia nutricional. Anteriormente, como lo veníamos viendo en todo ese proceso o en ese salto epistemológico que ha tenido el concepto de terapia nutricional, nosotros hoy en día no solo alimentamos, nosotros estamos dando una terapia o un tratamiento que hace parte de una terapia médica nutricional, y que por lo tanto todo proceso en medicina, listo, y esto incluye para nutrición, donde pues requiramos estas vías alternas de alimentación, pues debemos considerar que la nutrición y la hidratación artificial hacen parte de una intervención médica, y por lo tanto yo no doy soporte nutricional únicamente para alimentar, sino que si yo voy a llevar al paciente a una invasión que implica pasar una sonda nasogástrica o demás, pues yo debo tener en cuenta cuáles son los objetivos que yo voy a definir para el paso de esa sonda para soporte nutricional. ¿Cuál es el objetivo que yo tengo con la inserción? ¿Cuál es el objetivo que yo tengo con la fórmula? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo nutricional? ¿Cuál es el objetivo terapéutico? ¿Y cuál es el objetivo clínico para el paciente?
Una vez ya tengamos claro estas consideraciones y nosotros decimos, listo, el paciente por su condición clínica, por su grado de funcionalidad, si es una condición reversible o no reversible, se considera que es candidato a una terapia nutricional enteral, ya que la vía oral no es viable, pues entonces nosotros allí vamos a recurrir a identificar pues cuáles son esas indicaciones o contraindicaciones para poder decir esta vía de alimentación es viable para el paciente. Entonces, dentro de esas indicaciones de soporte nutricional enteral o terapia médica nutricional, pues principalmente vamos a hablar de que el paciente es un paciente con riesgo nutricional y que el paciente no tiene la capacidad para ingerir alimentos por vía oral o incluso cuando la vía oral, aunque sea viable, no logra satisfacer la demanda nutricional del paciente. Hay pacientes en ciertas condiciones clínicas que si bien toleran la vía oral, pues digamos que la capacidad de ingesta no le permite alcanzar más del 40-50% del valor calórico total requerido para mantener la homeostasis y por lo tanto se pudiese considerar como una opción para soporte nutricional. En pacientes que están en unidad de cuidados intensivos, pacientes que están bajo pseudoanalgesia, con soporte ventilatorio invasivo, pues un paciente que claramente tiene la indicación de soporte nutricional enteral porque pues la vía oral por la intubación orotraqueal pues no es viable. Presencia de trastornos de la deglución, ¿sí? Donde no haya un buen proceso de coordinación oral o esofágica para poder hacer el tránsito normal del alimento, que a veces se puede producir en pacientes con accidente cerebrovascular, trauma craneoencefálico, secuelas de trauma craneoencefálico severo, otras condiciones como enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, que llevan a una descoordinación progresiva de ese proceso de tragar y por lo tanto el paciente puede presentar un mayor riesgo de broncoaspiración y por lo tanto se requiere una vía alterna de alimentación para evitar neumonías asociadas a la ingesta oral. En pacientes con insuficiencia intestinal parcial, por diferentes condiciones clínicas, sea por síndrome de intestino corto, sea por una enfermedad inflamatoria intestinal, siempre y cuando digamos que veamos cierto grado de funcionalidad que permita que probablemente con las fórmulas específicas y adecuadas podamos lograr un buen soporte nutricional. En pacientes que están con estados muy hipercatabólicos, que aunque el paciente come, no damos con las metas de rehabilitación. Entonces, por ejemplo, muchas veces nos pasa en los contextos clínicos que tenemos pacientes con enfermedades muy hipercatabólicas, pacientes que pueden tener enfermedades oncológicas. Entonces, un típico ejemplo, un paciente oncológico con una enfermedad en un estadio avanzado que todavía es susceptible a un manejo médico, listo, el paciente puede tener una tolerancia a la vía oral, le da apetito, come, pero la inflamación y el gasto energético elevado por su enfermedad no está, pese a que el paciente come, no permite que alcance sus metas nutricionales. O pacientes, por ejemplo, con abdomen abierto u otras condiciones que de pronto no siempre contraindican la vía oral, pero muchas veces el estado de incremento del gasto energético no permite satisfacer la necesidad nutricional del paciente. Y en algunos problemas psicológicos como depresión severa, anorexia nerviosa, donde el paciente se limita al proceso de comer y por lo tanto nos toca recurrir a una vía alterna para poderlo alimentar. ¿Cuándo está contraindicado el soporte nutricional enteral? En pacientes sin riesgo nutricional, ¿vale? Que logren alcanzar sus requerimientos nutricionales por vía oral. Está contraindicado en pacientes con obstrucción gastrointestinal no quirúrgica, en pacientes que tengan vómito o diarrea que resisten a medicamentos, es decir, paciente que pese a que se le está dando el manejo óptimo, no mejora sus síntomas gastrointestinales, síndrome de intestino corto severo, aunque esto es relativo, hay pacientes, digamos que con síndrome de intestino corto, que con técnicas de terapia nutricional, reintroducción poco a poco de fórmulas nutricionales específicas y un proceso de rehabilitación intestinal, aunque tenga menos de 100 centímetros de intestino delgado, muchas veces
logramos hacer un proceso de readaptación intestinal donde la porción de intestino que queda funcional, pues logramos que se adapte biológica y molecularmente con la finalidad de que pueda lograr ese objetivo del intestino delgado, que es la absorción de nutrientes. De pronto, cuando el síndrome de intestino corto aparece en la fase temprana, es decir, el paciente tuvo una complicación quirúrgica, tocó resecar el intestino, parte del intestino delgado, quedó con un síndrome de intestino corto, de pronto mientras hace ese proceso de readaptación intestinal, pues toca iniciar poco a poco una dosis muy mínima de soporte nutricional enteral, ir titulando poco a poco en cuanto se logre la adaptación, pero hay que tener en cuenta que no es una contraindicación absoluta. En hilio paralítico, es decir, donde hay una dismotilidad de ese intestino, de ese tracto gastrointestinal, es decir, no se mueve, no están esos movimientos peristálticos propios del sistema digestivo y por lo tanto no va a haber una buena transición del contenido gástrico e intestinal y por lo tanto puede llevar a exacerbación de síntomas como vómito, listo, distensión abdominal, dolor abdominal y en algunos contextos pues puede llevar a complicaciones clínicas. Fístulas distales o proximales de alto gasto, es decir, pacientes que tienen perforaciones en su vía digestiva, listo. De pronto que veamos que el producido de la fístula es muy elevado, pues digamos que limitamos temporalmente el soporte nutricional enteral porque dependiendo la ubicación de la fístula, asimismo va a ser el incremento del gasto de la fístula, es decir, hacemos que por la osmolaridad de las fórmulas nutricionales, pues haya un aumento de la liberación de esos líquidos, de esas sustancias intestinales, aumentando el débito de la fístula, lo que puede llevar a desequilibrios hidroelectrolíticos, hipoglicemia, aumenta el grado de desnutrición, deshidratación y complicaciones clínicas asociadas. En pacientes que hayamos identificado malabsorción gastrointestinal severa, pacientes donde no es posible acceder al tracto gastrointestinal, entonces, por ejemplo, un paciente que tiene una obstrucción por un cáncer gástrico, ¿listo? Entonces ya decimos que si el intestino es funcional, lo utilizamos. Entonces existen diferentes vías de alimentación que igual las vamos a ir viendo. Pero supongamos que no podemos pasar una sonda porque pues el tumor está obstruyendo el paso por donde debería pasar la sonda. Entonces pues es un tema, y si el paciente es candidato posiblemente a un procedimiento quirúrgico, pues recurrir a otras vías como una yeyunostomía o una gastrostomía, pues no es viable porque pues por cirugía se da la indicación de que entre menos sea manipulado previamente el sistema digestivo, pues mucho mejor para ellos en su proceso de manipulación. Y en pacientes que no desean recibir pues soporte nutricional estaría contraindicado. Recuerden que dentro de esas consideraciones éticas para el soporte nutricional, el paciente o su acudiente o su familiar debe de ser partícipe de la toma de decisiones en cuanto a decisiones médicas y al ser soporte nutricional también hace parte de esas decisiones médicas donde pues las familiares deben dar el consentimiento informado de que haya invasiones y en este caso pues para poder dar nutrición enteral necesitamos invadir al paciente. Entonces en pacientes que no deseen recibir soporte nutricional enteral porque implica una invasión, pues entonces también estaría contraindicado porque pues prima la voluntad del paciente. En estas contraindicaciones, como lo decía, todas las contraindicaciones pueden ser, no todas son absolutas, es decir, hay que suspender la terapia nutricional o no dar una nutrición enteral por esas contraindicaciones, no necesariamente hay que evaluar el contexto clínico del paciente, también la severidad de la condición clínica que pueda presentar. Y este es un algoritmo propio que nosotros, digamos, que vemos a diario, utilizamos a diario para la toma de decisiones en cuanto a qué soporte nutricional vamos a utilizar en el paciente que tenemos en nuestra estancia hospitalaria. Este es el algoritmo de la última actualización de las guías de cuidado crítico de la Asociación Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, pero aunque sea de las guías de cuidado crítico, digamos que es un algoritmo que siempre va a aplicar a todos los
contextos clínicos, porque nosotros hacemos una evaluación del paciente y en esa evaluación del paciente pues debemos evaluar si la vía oral es posible o no es posible. Antes de nosotros decir que no, pues en esta valoración de la vía oral, al no ser que tenga un tubo orotraqueal para soporte nutricional, para ventilación mecánica invasiva, pues entonces nosotros debemos, si es sospecha de una disfagia, una valoración por fonoaudiología y demás, que nos determine si es viable o no la vía oral. En este caso, si la vía oral es viable, pues vamos a dar un soporte nutricional oral y en caso tal de que las metas nutricionales no se logren cubrir por medio de la ingesta alimentaria, las modificaciones dietéticas, modificaciones en consistencias, modificaciones en grupos de alimentos, entonces nosotros vamos a utilizar suplementos nutricionales orales o como lo conocemos hoy en día como alimentos con propósitos médicos especiales de acuerdo a la condición clínica. Si no es viable la vía oral o vemos que la capacidad oral es insuficiente para alcanzar el requerimiento nutricional del paciente, pues entonces esto nos demarca. No es viable la vía oral, no cubre los requerimientos nutricionales, por lo tanto, pasaríamos a evaluar si la vía enteral está contraindicada o no está indicada. En este caso, si vemos que la vía enteral para el paciente por su condición clínica no está contraindicada, entonces vamos a iniciar soporte nutricional enteral. Vamos a utilizar soporte nutricional enteral. ¿Listo? Si vemos que la vía enteral no está contraindicada, pues debemos hacer una evaluación del riesgo nutricional. Si nuestro paciente se confirma que está malnutrido, listo, y no es viable la nutrición enteral, pues entonces nos toca recurrir o está en riesgo de desnutrición, nos toca recurrir a una nutrición parenteral. ¿Listo? Esa nutrición parenteral, en caso tal, se debe estar reevaluando porque en el momento en el que tengamos las condiciones adecuadas para reintroducir el soporte nutricional enteral, pues sería lo ideal. Una vez tengamos a este paciente con nutrición enteral, pues vamos a hacer evaluaciones que nos permitan determinar si este paciente es viable o no la reintroducción de la vía oral. En esta nutrición enteral, pues obviamente vamos a estar haciendo un chequeo de todo el proceso de administración, del cubrimiento de energía y proteína, de otros sustratos nutricionales como vitaminas y minerales, y de todo, digamos que lo que implica la terapia médica nutricional, dependiendo pues el contexto clínico en el que se encuentre el paciente, monitoreo de la tolerancia y monitoreo pues como tal de esas metas nutricionales en general. Recordemos, muchachos, siempre viendo pues como este algoritmo los demarca que la primera opción siempre va a ser la nutrición enteral. Ustedes siempre que vean un paciente que requiere una terapia nutricional especializada por una vía alterna de alimentación, si el intestino es funcional, hay que usarlo. Hay que usarlo no solo porque sea la vía más fisiológica y propia de alimentación, pues lo es así, pero resulta que entre más tiempo nosotros dejamos de utilizar el sistema digestivo, digamos que tenemos mayor riesgo de complicaciones asociadas a alteraciones en la integridad propia de la anatomía y la morfología del sistema digestivo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver una imagen donde nos hace una comparación de la luz intestinal en estados donde logramos una nutrición enteral temprana y en estados donde no logramos una nutrición enteral oportuna, es decir, que nuestro paciente viene en un ayuno prolongado. Entonces, miramos que hay una atrofia de esas microvellosidades, hay una atrofia de esos enterocitos, lo que va conllevando a que esas uniones entre células de enterocitos, pues generen espacios que van a favorecer la translocación bacteriana y por lo tanto esas bacterias patógenas van a pasar con mayor facilidad al sistema circulatorio, conllevando a que haya un aumento de la respuesta inflamatoria, haya aumento de probablemente sepsis asociadas a bacteriemias por translocación bacteriana desde el intestino delgado que está permeable, no está íntegro
por ayunos prolongados. Y recordemos que cuando nosotros suministramos ciertos nutrientes específicos, hay nutrientes que son sustratos propios o sustratos energéticos para garantizar de que se mantenga pues como tal esa integridad de esa membrana intestinal, que haya un crecimiento de esas microvellosidades intestinales, que haya un buen trofismo de ese enterocito y poder garantizar de que haya una adecuada función tanto de absorción de nutrientes, pero también de esa primera barrera inmunológica. Entonces, una vez miremos que definimos, listo, nuestro paciente es candidato a nutrición enteral, vamos a utilizar el intestino por los diferentes beneficios que éste tiene. ¿Cuáles son las vías de administración que nosotros tenemos para poder nutrir al paciente? En esas vías de alimentación, pues tenemos sondas de alimentación, que esa sonda puede ser de inserción tanto nasal por la nariz o pueden hacerse la inserción por la boca. Dependiendo del contexto, pues vamos a definir por dónde se va a hacer la inserción. Usualmente la inserción de las sondas para alimentación se suele hacer por vía nasal. Sin embargo, en contextos donde, por ejemplo, unidad de cuidados intensivos, donde tenemos al paciente con intubación orotraqueal, pues se suele preferir la vía orogástrica o oroyeyunal con la finalidad de limitar las invasiones, pues como por la fosa nasal, que tiene mayor riesgo de sinusitis, mayor riesgo de infecciones. Listo, entonces para reducir el número de invasiones, se prefiere la vía oral en pacientes con ventilación mecánica invasiva. Sin embargo, en los otros contextos siempre se suele preferir la sonda con inserción nasal. Esta sonda puede ser gástrica, es decir, que la punta llega hasta la cavidad gástrica y es allí donde se inicia el soporte nutricional, o puede hacerse una sonda con una mayor longitud donde ésta se desplaza hasta a nivel postpilórico, donde puede ser insertada con una punta hasta o el duodeno o hasta el yeyuno. Entonces, por lo tanto, podemos tener una sonda nasoduodenal o nasoyeyunal y que nos va a permitir, pues, digamos que garantizar el adecuado suministro de nutrientes, o en algunos casos pues ya tenemos otras opciones como son la gastrostomía o la yeyunostomía, que es una intervención quirúrgica donde se hace un estoma, es decir, una pequeña perforación en el sistema digestivo donde se requiera pues como hacer la inserción del tubo de gastrostomía o yeyunostomía, y se hace una pequeña perforación que se evoca, es decir, se lleva hacia la pared del abdomen, se inserta la sonda y por allí se puede hacer la inserción de nutrientes. ¿Y de qué va a depender qué vía de alimentación yo voy a utilizar en ese paciente? Va a depender del tiempo que yo tenga previsto utilizar la terapia nutricional, es decir, si es un periodo corto, menor a 4 a 6 semanas, pues vamos a preferir una sonda de alimentación que, dependiendo pues sus condiciones clínicas, puede ser nasogástrica o nasoentérica, es decir, hasta el duodeno o hasta el yeyuno. O si es una terapia nutricional que va a ser a largo plazo, pues entonces vamos a preferir una vía alterna de alimentación permanente tipo gastrostomía o yeyunostomía, que por su ubicación y por el tipo de sonda permite una mayor durabilidad de la terapia nutricional. Y ¿qué va a definir si esta sonda llega hasta estómago o llega hasta yeyuno? Va a depender de la condición clínica que tenga el paciente. Si yo tengo un paciente que su estómago es funcional, no tenemos signos pues como de reflujo gastroesofágico severo, no tenemos datos de que haya una gastroparesia por diferentes etiologías, y eso nos ayuda a descartar el riesgo de que haya un aumento de la reserva gástrica de líquidos, entonces, por lo tanto, vamos a definir una vía gástrica como primera elección. Si vemos que el paciente tiene una condición, que hay un aumento, pues, como del contenido de ese reservorio y que pueda aumentar el riesgo de regurgitación o reflujo gastroesofágico y que aumente el riesgo de broncoaspiración, es decir, que haya alimento desde el tracto gastrointestinal, suba por el esófago y se vaya al pulmón y el paciente se broncoaspire causando una neumonía nosocomial, pues entonces vamos a preferir avanzar un poco más la sonda hacia nivel duodenal o yeyunal para poder tener un soporte nutricional un poco más seguro. ¿Listo?
Ya definiendo la vía de alimentación del paciente, pues vamos a hablar un poco sobre la selección o la elección de la fórmula nutricional que nosotros vamos a usar. Y lo primero que vamos a revisar es que nosotros tenemos diferentes formas o presentaciones de fórmulas de terapia nutricional o alimentos con propósitos médicos especiales. Dentro de ellos hay dos sistemas principales que vamos a tener en cuenta y que son el sistema cerrado y el sistema abierto. El sistema abierto, ¿en qué consiste? Digamos que es el que suele ser en presentación de botella o latas, listo, de pequeñas porciones o pequeñas cantidades que yo destapo, que puede ser tanto para el consumo oral o como para el consumo o como para el uso en terapia nutricional enteral. En esos casos donde se vaya a utilizar en terapia nutricional enteral, pues vemos que esta alimentación, por ejemplo, aquí tenemos una presentación X de un alimento con propósito médico especial, toca destaparlo y toca reenvasarlo en las bolsas de alimentación para que este, por medio de alguna de las vías que vimos anteriormente, pueda ser administrado. Este sistema, así como tiene unas ventajas, pues puede tener unas desventajas. Entonces, digamos que dentro de lo que es la preparación, pues vemos que es una fórmula pues que toca vertirla manualmente, toca destaparla, toca reenvasarla y eso implica que va a tener una mayor manipulación por el personal de salud. Todo lo que en salud, digamos, o por lo menos en contextos clínicos hospitalarios, tenga una mayor manipulación, son medicamentos o son fórmulas o son alimentos que están más propensos a que haya riesgo de contaminación y por lo tanto un aumento del riesgo microbiológico para el paciente e intolerancia de la fórmula nutricional por manipulación y contaminación de la fórmula nutricional. ¿Listo? Entonces, por tener una mayor exposición, tiene un mayor riesgo de contaminación. Su durabilidad colgada no puede ser mayor a las 8 horas, aunque en la mayoría de los contextos tratamos de que no sobrepase las 4 horas. Es decir, yo reembasé el suplemento o el complemento nutricional a la bolsa de alimentación y la infusión de esta debe hacerse en menos de 4 a 8 horas para evitar de que haya una precipitación de la fórmula, de que la fórmula no se vaya pues a coagular, que la fórmula pues no vaya a cambiar sus características físico-químicas y que vaya en el caso de que se sedimente, pues que vaya a causar obstrucción de la sonda o que pueda aumentar el riesgo de intolerancias, pues por cambios, pues como en la densidad de la fórmula nutricional. Obviamente esto también ejerce una mayor carga para el personal de salud porque pues toca manipular, toca destapar, toca reenvasar, toca colgar, entonces aumenta pues como la carga para el personal. Sin embargo, en algunas literaturas, aunque esto digamos que es discutible, es de menor costo. Recuerden que cuando nosotros estamos en el sistema de salud, pues a nosotros también nos toca pensar en la costo efectividad de la terapia nutricional. Es decir, que mi terapia sea efectiva y que sea costo efectiva para la institución, ¿sí? Que no solo sea costosa, sino que realmente el costo que representa la terapia nutricional se vean los resultados clínicos del paciente y que nos ayude pues como también a ahorrar costos de otra forma. ¿En qué sentido? Pues un paciente, por ejemplo, que si yo manipulé más la fórmula, tiene un mayor riesgo microbiológico, la fórmula se contaminó, pues entonces es una fórmula que va a causar diarrea, distensión abdominal, va a causar infección del tracto gastrointestinal, que va a requerir antibióticos y va a requerir otros recursos que aumentan el costo de atención en salud. Y por el riesgo de contaminación, pues en cuanto a tolerancia y seguridad clínica, pues vemos lo que hablábamos, que tiene mayor riesgo de diarrea. Y los sistemas cerrados, pues son sistemas que no tienen esa misma manipulación, ya vienen llenos, vienen empacados en un envase estéril. Lo único que toca hacer es, de hecho, son alimentos que vienen listos para colgar, es que por medio de los conectores específicos simplemente se funciona, se conecta y de una vez van a la bomba de infusión para ser directamente administrado al paciente. Por estar empacados en un medio estéril, pues tienen una mayor durabilidad,
día, pueden estar colgados hasta 24 horas, dependiendo pues como la casa farmacéutica, algunas fichas técnicas de algunos complementos, de algunos alimentos con propósitos médicos especiales, pues pueden tener una duración mayor a 48 horas, hasta 48 horas colgados, logrando mantener las características físico-químicas de la fórmula nutricional. En cuanto a la carga laboral para el personal es mucho menor porque pues simplemente se toca puncionar el envase para poder ser conectado a la bomba de infusión. Aparentemente el costo inicial es mucho mayor, digamos que si uno hace la comparación entre el volumen a administrar por número de botellas para el requerimiento nutricional del paciente versus las LPC, pues digamos que a veces las fórmulas listas para colgar suelen ser un poquito más costosas. Sin embargo, cuando le sumamos a esto la bolsa de alimentación y los otros insumos que requerimos para hacer la infusión de este sistema abierto, pues vemos que puede resultar un poquito, incluso un poco más costoso. Y por lo tanto, al ser menos manipulado, tiene menos riesgo de contaminación, al tener una estabilidad por mayor tiempo, pues puede tener una mejor tolerancia gastrointestinal en el paciente. Una vez ya definimos cuál es el sistema que tenemos disponible dentro de la institución, pues entonces vamos a definir cuál es el tipo de fórmula nutricional que vamos a utilizar en el paciente. Y las fórmulas se van a utilizar dependiendo la condición clínica de cada paciente. Entonces, tenemos fórmulas poliméricas, que las fórmulas poliméricas pues tienen la molécula de esas macromoléculas completas, listo, es decir, en forma de carbohidratos, en forma de proteína, en forma de lípidos, requieren pues que el tracto gastrointestinal sea funcional, suelen ser isosmolares, que ya más abajito vamos a hablar de la osmolaridad, y digamos que al tener una distribución estándar en cuanto a esos grupos de nutrientes, pues es un poco más fisiológica. Se utilizaría en pacientes con desnutrición o disfagia o en riesgo de desnutrición por disfagia, que tengan un tracto gastrointestinal funcional. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, seguimos. Tenemos fórmulas oligoméricas, es decir, fórmulas que ya vienen con hidrólisis parcial de esas macromoléculas, por lo tanto, entonces las proteínas las encontramos en péptidos, los carbohidratos los encontramos en carbohidratos simples, lo que va a favorecer mejor la absorción de esos macronutrientes. Las utilizamos en contextos de síndrome de malabsorción intestinal, síndrome de intestino corto, insuficiencia pancreática. Fórmulas hipercalóricas, una fórmula hipercalórica, pues estamos hablando que son aquellas que tienen una densidad calórica mayor a 1.2 kilocalorías por mililitro, donde la utilizaríamos en pacientes que tienen requerimientos altos de líquidos, pero que a su vez también tienen una restricción de volumen. Por lo tanto, preferimos una fórmula con mayor densidad energética para aportar menos volumen de líquido y que esto no repercuta negativamente, pues como tal en el paciente. Fórmulas hiperproteicas, es decir, son aquellas que tienen un aporte mayor al 18 o al 20% del valor calórico total de la fórmula, o en aquellas fórmulas o que tienen más de 70 gramos por litro de proteína. ¿Listo? Entonces ya consideramos con hiperproteicas que se utilizan en pacientes que tengan traumas, quemaduras, desnutrición severa o estados hipercatabólicos elevados donde la pérdida proteica sea elevada y pues toque garantizar unos aportes altos de proteína. Fórmulas inmunomoduladoras, que son fórmulas enriquecidas con arginina, glutamina y ácidos grasos omega 3 y nucleótidos que tienen la finalidad de atenuar esa respuesta inflamatoria sistémica a la que se encuentran ciertos pacientes que están en condiciones clínicas complejas como pacientes críticos, pacientes oncológicos o pacientes con estrés metabólicos asociadas a otras patologías.
También nos encontramos fórmulas especializadas, es decir, fórmulas que se adaptan a cada una de las enfermedades que tienen nuestros pacientes, sean para fórmulas para paciente renal, donde tienen restricción de proteínas, tienen restricción de sodio, fósforo y potasio que tienden a acumularse pues cuando hay un proceso, cuando hay una insuficiencia renal. Fórmulas hepatoprotectoras, por decirlo así, que están enriquecidas con aminoácidos de cadena ramificada, fórmulas modificadas en carbohidratos de bajo índice glicémico y demás. Y en cuanto a la osmolaridad, pues digamos que según la osmolaridad, podemos decir que la fórmula es isocalórica o es hipertónica o hiperosmolar. En los contextos siempre vamos a preferir de que la fórmula no supere los 500 miliosmoles por litro, porque fórmulas que sean muy hipertónicas o sean muy densas, pues van a tender a tener un mayor riesgo de intolerancia gastrointestinal. En cuanto a la infusión, los métodos de infusión que tenemos para la alimentación enteral, se tiene la alimentación enteral con infusión continua, donde es un flujo que se da durante 24 horas continua, listo, con una cantidad que se prescribe de acuerdo a la necesidad nutricional del paciente. Nos solemos iniciar con una dosis trófica que no supera los 10 o los 20 cc hora de la fórmula, listo, avanzando, titulando poco a poco hasta alcanzar el volumen de infusión total del paciente. Entonces, por ejemplo, si nosotros utilizamos una fórmula, utilizamos en el paciente una fórmula con una densidad calórica de 1.5 kilocalorías por mililitro, listo, y esto pues dividimos pues como en el volumen como tal de la fórmula, estaríamos en un paciente, por ejemplo, con un requerimiento de 1500 kilocalorías, el volumen de la fórmula sería 1000 cc, listo, y este lo dividiríamos en 24, quedaría aproximadamente 42 cc, y estos 42 cc serían los que se pasarían por esas 24 horas para un volumen en las 24 de 1000 cc al día para alcanzar el requerimiento nutricional del paciente. Digamos que en los contextos iniciales de la terapia nutricional siempre se va a elegir, se va a preferir con la finalidad de ingresar bajo volumen al sistema digestivo, que haya un proceso pues como de adaptación o adecuación de ese sistema digestivo y esto nos permite tener una mejor tolerancia. Una vez cuando vemos que este paciente tiene una muy buena tolerancia a ese método de infusión, el paciente clínicamente está estable, está tolerando la infusión continua, solemos dar cuando están en internación hospitalaria, pasar una infusión intermitente que se puede administrar de unas 3 a 4 veces al día, que busca ya ir simulando un proceso de alimentación normal, pero todavía utilizamos la bomba de infusión para la administración de estos nutrientes. Dependiendo de la literatura, hay algunas literaturas que te dicen que pueden decir que se inicia, que la velocidad de infusión se hace para un volumen específico y se pasa entre 30 a 60 minutos. En algunos protocolos institucionales alargamos un poco más esa infusión intermitente que puede llegar incluso a pasar un volumen específico en 3 horas, descansa el paciente por otras 3 o 4 horas y luego se puede dar otra infusión por el mismo tiempo. Y ya estaría la infusión por bolos, que esta sí simula el tiempo normal de comida. No usualmente damos los 3 tiempos principales, como simulando desayuno, almuerzo y cena, donde se puede pasar con una jeringa punta catéter o con una bolsa a gravedad. Normalmente la duración de esta no suele durar la administración más de 15 a 30 minutos, pues que es el tiempo normal que una persona gastaría en alimentarse. Y se utiliza en pacientes que estén estables, que tengan buen vaciamiento gástrico, y es la vía preferida pues para aquellos pacientes que van a tener atención domiciliaria. En cuanto al monitoreo de la terapia nutricional enteral, pues recuerden que al ser un tratamiento médico debe de ser vigilado y debemos tener en cuenta varios parámetros para poder garantizar la efectividad de la terapia nutricional. En este caso, en cuanto a monitoreo de la tolerancia, debemos evaluar si nuestro paciente no tiene
náuseas, si nuestro paciente no tiene distensión abdominal, si nuestro paciente no tiene estreñimiento, si no tiene diarrea, listo. Y esto lo debemos evaluar en una fase inicial, dependiendo pues el servicio donde esté el paciente de cada 4 a 6 horas, pero en pacientes que clínicamente estén un poco más estables, pues, perdón, esta evaluación ya la podemos evaluar cada día. Cada día debemos evaluar la sintomatología gastrointestinal que presente el paciente. En cuanto al peso corporal, que nos permite, digamos, que evaluar la efectividad o no de la terapia nutricional en cuanto al cubrimiento nutricional. Este peso corporal, dependiendo del contexto, se debería hacer de 2 a 3 veces por semana. En pacientes un poco más estables, incluso se puede ir extendiendo hasta una semana. En pacientes críticos, lo ideal es que se evaluara a diario. Sin embargo, en todos los lugares no contamos con la disposición de poder tener una medición diaria del peso corporal del paciente durante su estancia hospitalaria. Y es por ello que en algunos contextos ya venimos hablando de otros métodos de evaluación de composición corporal, como puede ser la ecografía de recto femoral, en algunos casos, pues como un poco ya más especializados que lastimosamente no tenemos en todos los contextos, como tomografías, como DEXA y demás, que nos permiten dar una estimación de la composición corporal del paciente. Ahorita, como no podemos tener este dato de peso corporal muy usual, pero un poco más acercado a la composición corporal, se está hablando mucho de lo que es ecografía de recto femoral en el paciente crítico para poder tener una idea de cómo va el proceso de pérdida del porcentaje de la masa muscular en el paciente. El balance de líquidos toca evaluarlo para ver si nuestro paciente, de acuerdo a la cantidad de líquidos administrados y la cantidad de líquidos eliminados, logra mantener ese equilibrio de líquidos en el cuerpo. Si mi paciente, pues digamos que está perdiendo más líquidos de lo que se les administra, pues es un paciente que está en mayor riesgo de deshidratación, pero si mi paciente estamos porque tiene otros líquidos endovenosos, medicamentos diluidos en líquidos y demás, además de la fórmula nutricional que le estamos administrando, probablemente podemos generar una sobrecarga de volumen, sobrecarga que puede llevar a otras complicaciones clínicas como insuficiencia cardíaca, si el paciente tiene una FEBI reducida, es decir, una fracción de eyección de su corazón reducida, pues un riesgo de complicación cardíaca, mayor riesgo de insuficiencia pulmonar en aquellos casos de pacientes críticos. Niveles de glucosa, pues para verificar que nuestro paciente no esté haciendo hipo o hiper o hipoglicemias y mirar a ver si nos toca hacer ajustes conforme a las fórmulas modificadas en carbohidratos. Esto también lo hacemos inicialmente, se hace cada 8 horas en el paciente crítico o en el paciente que apenas estamos iniciando la terapia nutricional. Una vez estable, hacemos una medición diaria y en pacientes que se vuelven un poco más crónico y mantienen esa estabilidad en cuanto a sus niveles de glucemia, pues entonces vamos a espaciarlo un poco más hacia 2 a 3 veces al día, por semana, perdón. Electrolitos se debe identificar, se debe evaluar inicialmente todos los días, por lo menos la primera semana se debería evaluar todos los días en los pacientes que tienen soporte nutricional enteral y en especial en aquellos pacientes que vienen con un ayuno prolongado debido al riesgo de síndrome de realimentación. Por lo tanto, es muy importante precisamente iniciar con dosis calóricas bajas en ese paciente que se le identifica el riesgo e ir progresando poco a poco hasta garanticemos la estabilidad de estos iones, que principalmente pues los que evaluamos usualmente en la práctica clínica diaria son sodio, potasio, fósforo y magnesio, que normalmente lo evaluamos todos los días y cuando ya garantizamos la estabilidad de los mismos, pasamos al seguimiento 2 a 3 veces por semana y en pacientes que se vuelven un poco más crónicos, 1 o 2 veces por semana y en pacientes con una cronicidad muy prolongada, pues digamos que ya el seguimiento también se va posponiendo de acuerdo a la estabilidad que tenga el paciente.
Marcadores de función renal, sí, es muy importante evaluar cómo está la función renal, si hay una disminución o no de la tasa de filtración glomerular, que nos permita determinar si la cantidad de proteínas que nosotros le estamos dando no está generando una sobrecarga renal que en contextos donde hay una insuficiencia del mismo, pues nos pueda llevar a agravar el daño renal. Las proteínas séricas, si bien las proteínas séricas sabemos que no son marcadores propios de estado nutricional, sino más bien de inflamación. La evaluamos como una forma de que nos permite evaluar si el paciente viene atenuando o no la respuesta inflamatoria. Si bien la albúmina y la prealbúmina no son marcadores directos de estado nutricional, están asociadas con inflamación y un paciente inflamado con una capacidad, que una inflamación pues crónica o una inflamación sistémica va a conllevar a que haya desequilibrios en el mismo proceso de homeostasis en cuanto al aprovechamiento biológico de los nutrientes, pues un paciente inflamado, enfermo, es un paciente con mayor riesgo de desnutrición porque no se logra alcanzar pues como tal esa homeostasis orgánica. Y el acceso enteral, se debe verificar que el sitio de inserción, si es una gastrostomía, pues no hayan cambios inflamatorios alrededor del estómago, que la sonda no esté desplazada, que está en la misma posición, que no haya laceraciones pues en el sitio de inserción, por ejemplo, cuando se coloca en vía nasal, que no haya, digamos, que necrosis de la nasal asociada pues a la misma presión que ejerce pues como la sonda, y digamos que los tejidos subyacentes o alrededor del estómago, de los sitios de inserción, se encuentren pues lo más íntegro posible. Y esta inspección también se hace diaria. ¿Listo? Hay algo que nos pasa mucho dentro de las estancias hospitalarias y tiene que ver con esa disfunción gastrointestinal y que muchas veces es asociada con el soporte nutricional enteral. Entonces, a usted le dicen el paciente tiene diarrea y lo primero que le dicen es, ve, Nutri, date una verificación a ver si puedes cambiar la fórmula porque probablemente sea la nutrición. Pero lo que sí bien sabemos es que en la mayoría de las condiciones donde se presenta diarrea intrahospitalaria o en pacientes que tienen soporte nutricional enteral, tienen que ver con causas ajenas al soporte nutricional enteral. Entre ello vemos patologías que conllevan a una dismotilidad gastrointestinal, pueden ser de origen metabólico o pueden ser por origen estructural, alteración a nivel hormonal, ciertos grupos de medicamentos que pueden conllevar a que haya una disminución de los movimientos peristálticos del intestino o en algunos casos algunos que exacerban esos movimientos y pueden conllevar a diarrea, traslocación o sobrecrecimiento bacteriano, gastroenteritis pues asociadas a estas mismas disbiosis intestinales, disrupción de la barrera de la mucosa intestinal, inflamación sistémica en pacientes críticos de la hipoperfusión, la hipoxemia, el edema tisular, pues digamos que son condiciones que hacen que haya unos cambios en el equilibrio de la homeostasis de la actividad de ese intestino y por lo tanto va a ser más propenso a que haga diarrea, pero no está asociada directamente al soporte nutricional enteral. Entonces, lo primero, que cuando hablamos de diarrea tenemos que definir que la diarrea el concepto tiene que ver con más de 3 o más deposiciones sueltas o líquidas en el día. Muchas veces el paciente hace una sola deposición de poca cuantía, pero como es líquida, entonces ya lo asociamos con la diarrea, no necesariamente. Digamos que el diagnóstico de diarrea tiene que ver con unos criterios que tiene que ser la frecuencia mayor a 3 veces al día, tiene que ver con la consistencia, que la deposición sea suelta o líquida, y en algunos casos también se tiene en cuenta el volumen, es decir, que cada deposición supere los 250 cc para considerar pues que hay un aumento pues como tal de esa producción
en la defecación. Algunos medicamentos que pueden causar diarrea y que suelen utilizarse en contextos hospitalarios, soluciones de electrolitos orales, por ejemplo, el ion K suele producir, digamos que un aumento de la peristalsis intestinal que puede conllevar fácilmente a diarrea, el uso de laxantes en cualquiera de sus presentaciones, el uso de antibióticos que puede llevar a disbiosis intestinal y que puede alterar esa microbiota intestinal y producir diarreas, medicamentos como los AINES y entre otros, y muchas veces encontramos que todos nuestros pacientes tienen esta misma combinación de medicamentos, no solo tiene la solución de electrolitos, ni el laxante, ni el antibiótico, sino que muchas veces por su condición clínica los tiene todos y por lo tanto puede ser la causa de su diarrea. Otras infecciones como por Clostridium, pacientes con disbiosis u otras enfermedades como enfermedad inflamatoria intestinal, sobrecrecimiento bacteriano y demás, pueden conllevar a que haya una intolerancia a la fórmula nutricional, pero no necesariamente la fórmula enteral sea la causante de el episodio diarreico. O las fórmulas nutricionales, cuando no evaluamos el contexto clínico del paciente, damos fórmulas muy hiperosmolares y por lo tanto pueden conllevar una intolerancia mayor de la fórmula nutricional. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Podemos hacer un ajuste de la fórmula, si bien muchas veces la nutrición no es la causa, una vez identifiquemos cuál puede ser la posible causa, revisemos los medicamentos del paciente, podamos hacer un coproscópico o coprocultivo para verificar si no hay una infección subyacente en ese tracto digestivo, pues entonces vamos a hacer unas gestiones, dependiendo pues cómo esté la tolerancia, pues vamos a verificar si podemos hacer un cambio de la fórmula nutricional, si disminuimos la infusión, si utilizamos una fórmula con una menor osmolaridad, si podemos utilizar una fórmula que tenga un menor aporte de fibras insolubles y un aporte de fibra más bien soluble, fórmulas basadas en péptidos o hidrolizadas o demás, pero siempre considerando que sí se pueden utilizar, depende del caso, medicamentos antidiarreicos si se descartan infecciones, listo, o suspender aquellos medicamentos que están asociados con diarrea. En el caso del estreñimiento, el estreñimiento también puede estar causado por fármacos, en este caso opioides que se utilizan pues como para el manejo de dolores un poco complejos. Suplementos de hierro también se suelen asociar con un aumento pues como de la frecuencia defecatoria y otros medicamentos, pacientes con deshidratación, ingesta inadecuada de fibra, falta de actividad física, por ejemplo, en pacientes que tienen dismovilidad por condiciones clínicas que afectan su condición motora, pues pueden también afectar directamente la función digestiva y conllevar al estreñimiento. ¿Qué podemos hacer en estos pacientes? Uno, cambiar la fórmula nutricional con una fórmula que tenga un mayor aporte de fibra, listo, pero dentro de esto también tenemos que aumentar la hidratación y aumentar la actividad física. En aquellos pacientes que no se pueda, ¿sí? Entonces, la opción es que este paciente debe estar en un proceso de rehabilitación integral y las actividades que se hagan con terapia física deben estar enfocadas también en favorecer pues todo este proceso de motilidad intestinal. Utilizar medicamentos que pueden ser laxantes, preferiblemente laxantes osmóticos que aumentan la cantidad de líquido disponible sobre la luz intestinal. En algunos casos, si no es viable el laxante, se pueden utilizar enemas con la finalidad de que haya un mejor tránsito intestinal. Y dentro de las gestiones, pues si se puede o se logra suspender medicamentos que puedan alterar la motilidad intestinal, como los opioides, pues entonces se considerará con el médico si se puede hacer una conciliación para poder hacer el cambio y mejorar, pues digamos que estos trastornos digestivos. En los casos de náuseas, los mismos analgésicos opiáceos, los anticolinérgicos pueden causar, digamos que esa sensación crónica de náuseas y vómito, donde pueden otros problemas gastrointestinales como reflujo gastroesofágico, pancreatitis severas, alteraciones pues como en el vaciamiento gástrico que llevan pues a un vaciamiento gástrico retardado. En algunos contextos como postoperatorios de cirugía bariátrica o pancreatoduodenectomía, pues también puede haber esa sensación persistente de náuseas y vómito. ¿Qué podemos hacer? Reducir la velocidad de infusión,
utilizar fórmulas bajas en grasas y fibra para garantizar de que haya un mayor vaciamiento gástrico. Recordemos que fórmulas que son más ricas en grasa, fórmulas que son más altas en fibra, digamos que son dos compuestos que hacen que el vaciamiento gástrico sea más lento, y si tenemos alteraciones en la motilidad gástrica, pues nos puede conllevar a que haya un aumento de los episodios eméticos en el paciente. El método de administración, si el paciente pues está en bolos, ya la nutrición, pues lo ideal es que lo cambiemos a infusión continua con la finalidad de que podamos reducir la cantidad de líquido en la luz del estómago, y tengamos un ingreso de líquidos un poco más controlado que permita que tenga un mayor tiempo de vaciamiento gástrico pues de forma más controlada y evitar la exacerbación de los síntomas, o en aquellos casos donde tengamos una disfunción gástrica, pues considerar que la alimentación se puede dar por medio de una sonda que sea avanzada al yeyuno. Dentro de los medicamentos que se pueden utilizar, considerar los alimentos antiproquinéticos, que son alimentos que aumentan la motilidad intestinal, los antieméticos, que también aumentan pues como tal esa motilidad gástrica, y suspender aquellos medicamentos que puedan conllevar a diarrea. Así que dentro de las conclusiones y para no alargar más, pues como tal esta presentación, yo sé que ya está un poco tarde y más las fallas técnicas que tuvimos. Recordemos que cuando estamos hablando de terapia nutricional es muy importante que no solo veamos la nutrición enteral como un método para aportar calorías y proteínas, va mucho más allá de ello. Va, además de satisfacer la necesidad nutricional del paciente, lo que buscamos es también mantener una adecuada integridad del intestino, modular el sistema inmunológico y optimizar la función de órganos que se pueden ver alterados por una misma disfunción intestinal asociada a un ayuno prolongado o a una mala administración del soporte nutricional enteral. Es la vía de elección siempre que el tracto gastrointestinal sea funcional, y su éxito pues va a estar basado en la comprensión de cómo nosotros logremos integrar esos conceptos de biología humana en la práctica clínica, cuál es la fisiología del sistema digestivo, cómo es su anatomía, cómo es su morfología, para que cuando nos enfrentemos a situaciones clínicas que sean un poco más complejas, podamos, digamos que tener una idea de cómo podemos hacer gestión de ese soporte nutricional y entender que hemos tenido un salto epistemológico en la nutrición, que ya no hablamos solo de alimentación, sino que realmente estamos haciendo una terapia, listo, que va a garantizar no solo la supervivencia del paciente, sino que también mejoremos los resultados clínicos del paciente, ya que nosotros siempre que estamos haciendo intervenciones, y por ejemplo en mi caso que me dedico a unidad de cuidados intensivos, no solo estamos buscando que el paciente sobreviva a la estancia hospitalaria. También estamos buscando que el paciente sobreviva, pero que además de que sobreviva, ese paciente logre ser lo más funcional posible y logre recuperar en la medida de lo posible su capacidad funcional antes del evento catastrófico que lo lleva a que requiera uno de este tipo de soporte. Y por último, que la correcta aplicación de la terapia nutricional pues va a depender del monitoreo que nosotros que tengamos en el soporte, la toma de decisiones informadas, la elección de la fórmula adecuada, el método de infusión, todo personalizado a las condiciones clínicas del paciente. No sé si hasta ahorita, chicos, tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Estoy todo oído. ¿O se fueron? No, Cris, acá estamos. Cris, muchísimas gracias por mi parte, no hay dudas. Bueno, ¿alguna de los compañeros, compañeras tienen alguna duda, alguna inquietud? Recuerden que también pueden escribir en el chat si tienen alguna duda. No les dé pena.
o no les gustó la charla, consideran que de pronto para los que apenas se están acercando, las generalidades que abordamos les pudieron dar una percepción un poco más amplia de lo que puede ser el soporte nutricional. A ver, cuéntenme, a ver, o Kaira, para que nos despidamos. Ay, Es Kira, pues ¿cuál es el Kiara, nombre? Perdón, Kiara, Kiara. sí, ahí por el chat, Fernanda escribió, por mi parte no tengo dudas, me pareció muy valiosa la información. ¿Y Entonces, qué opinas tú, Kiara? a mí me gustó mucho, o sea, yo ya ahorita estoy en último semestre, entonces Ok. pues ya, digamos, la parte práctica ya la tuve, pero siento que si hubiera tenido esta charla antes de comenzar como el aspecto práctico, hubiera sido muy útil, porque nos diste datos que normalmente uno, a pesar de que le dan como algunas ideas en la teoría, uno llega a las prácticas y termina es aprendiendo ahí, que no debería ser, uno ya debería llegar con las bases. Ok. Entonces, la verdad me gustó la charla bastante. Lograste como que englobar todo lo que es fundamental que uno debe tener en cuenta y un poquito más. Entonces, no, la verdad me gustó muchísimo, Cristian, muchas gracias. Ah, bueno, Kiara, muchísimas gracias. Entonces, igual espero que al igual que Kiara, pues como la información que se haya suministrado, pues les pueda servir un poco en ese diario vivir del nutricionista. Si todos todavía están pues como en el proceso de formación, pues aquí estamos disponibles para cualquier cosa que necesiten, cualquier duda, cualquier inquietud. Y nada, desearles lo mejor en todo su proceso de formación. Yo sé que todos los que están aquí se están comprometiendo con el proceso de formarte en nutrición y eso yo sé que los va a hacer mejores profesionales. Muchísimas gracias, Cristian, por esta charla y por toda la información que nos brindaste y esos buenos deseos. También, pues lo mismo para ti, que te siga yendo muy, muy bien, muchos éxitos en el resto de de tu carrera y tus proyectos. Vale, muchísimas gracias a todos, que tengan una feliz noche, bendiciones. Gracias, Cris, lo mismo para ti. Hasta luego.